on this computer. Así ya arrancamos directamente con las preguntas de lo que tengan dudas, de cuestionarios o de problemas más complicados, más conceptuales, los arrancamos. Entonces, le damos inicio a la clase de capacitor. Si alguno tiene preguntas también de la unidad 1, están bastante relacionadas las dos unidades, ¿no? Porque ambas tratan la idea de la carga eléctrica, del campo eléctrico. La unidad 2 tiene algunos otros vectores más complicados y ya las primeras nociones circuitales, que son nuestro primer componente eléctrico, como nuestros primeros componentes eléctricos, como fuente de tensión, capacitores, ese tipo de cosas. ¿Quién tiene ganas de hacer o algún ejercicio o ganas de hacer algunas preguntas entonces? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, profe. Yo tengo una consulta sobre el ejercicio 11, puede ser, del cuestionario 2.3.4 de la unidad 2. Dale, ahí vamos entonces. Es una sola pregunta entonces, ¿no? De ese. Sí, el último que te dice, creo que era la energía en un dieléctrico. Correcto. Entonces, un segundo que ya lo buscamos y lo releemos y ya empezamos a revisarlo entonces. La unidad 2, 2.2.4 me dijiste, algo así. Punto 2.4. Molecular. Energía almacenada en un capacitor. Entonces, 2.3.4. 2.3.4. 2.3. Sí. Energía almacenada en un capacitor. 2.3.4 del modelo de... Acá está. Perfecto. Y dijiste la pregunta 11, ¿venía arrastrada con alguna cosa anterior? No. No. Sí, eso. Entonces te Esa, dice, sí. la energía de un condensador de placas paralelas aumenta 10% cuando se inserta un dieléctrico particular entre las dos placas de un condensador. Las placas del condensador están conectadas a través de una batería de 10 volt. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica? ¿Cuál sería tu pregunta, como para destrabarlo un poquito primero al problema? Y lo que yo planteé es, por la ecuación que vi en el video de César, que la energía Claro. producida por un capacitor mediante la Más que influencia del dieléctrico producida, es igual. espera que te cambio esa palabra. Porque cuando vos decís producida, estarías como implicando que la energía, el capacitor es el que la está generando. Y en verdad los capacitores son reservorios de energía, como si fuese una botella que es un reservorio de masa. Bueno, los capacitores lo único que pueden hacer es almacenar carga en sus placas, en la placa, una placa positiva y una placa negativa, y adentro de ellos, en el interior, energía en el campo eléctrico, ¿sí? Como para ir reafirmando algunos de los conceptos que uno va teniendo. Sí, o sea, claro, la energía que generan los campos eléctricos que están adentro, que se Claro. producen por el potencial eléctrico. Pero, ¿cómo es? Que yo tenía una ecuación que era que esa energía Ajá. era igual a la energía generada sin la presencia del dieléctrico dividido la constante K. Y habría que ver Entonces, de dónde sale esa primera ecuación, ¿sí? O sea, la energía de un capacitor. Está enorme esta, un segundito. La energía de cualquier tipo de dispositivo de un capacitor la podés calcular de diversas formas, pero las tres formas más clásicas para hacerlo es un medio de C por la tensión a la cual esté conectado en el capacitor. Esta forma te conviene utilizarla sobre todo cuando estás trabajando con una condición en donde la fuente de tensión sea lo que permanece constante dentro del capacitor, pero después también tenés una ecuación que es un medio de Q al cuadrado sobre C, ¿sí? No sé si la tenías presente, esta ecuación, o si no también sí. un medio de Q por B, ¿no? Que también es la otra de las ecuaciones que uno tiene
que uno tiene. Esta te conviene cuando la fuente, cuando no hay batería, es la que te conviene utilizar, porque cuando vos no tenés una batería o una fuente de tensión, lo que se te conserva es la carga, ¿viste? Porque nada puede ingresarle nueva carga a ese sistema que se encuentra aislado, ¿viste? Entonces, releamos un poquito la pregunta. Entonces te dice, la energía de un condensador de placas paralelas aumenta 10%. Entonces dice, las placas están conectadas a través de una batería de 10 volts. O sea, yo lo que entiendo de esta primera pregunta es que la placa de la batería estaría conectada en ambas partes de este experimento, ¿sí? Y entonces lo que vos podrías hacer, ¿sí? Es lo siguiente, como para entenderlo conceptualmente. Vos inicialmente en tu problema tenés una energía inicial, ¿sí? Que, vamos a ponerle UI así, pero para no ponerle, la energía inicial que vale 1/2 de tu C por B al cuadrado, ¿correcto? C no cambia, B no cambia. Y después vos lo que tendrías es la energía final de tu sistema, que ¿cuánto vale la energía final de tu sistema? El 110% de la inicial. Sí, sí, en eso estás el correcto. Cuando hagamos el cociente entre ambas dos, nos debería dar 1,1. Pero digo, en tu expresión, ¿qué cambia de esta expresión de la energía interna de un capacitor? ¿Cambia el 1/2? ¿O puede cambiar el 1/2? No. ¿C cambia? ¿B cambia? Esa es la pregunta. Es que B, B Sí, supongo cambia. que por. B Es no sé si constante cambia. porque sigue la misma fuente. claro, como dice Santi, ¿sí? B es la Pero no misma dice que fuente. Y después se cambia, pero porque ingresaste un dieléctrico y cuando vos ingresás un dieléctrico adentro de cualquier capacidad, su nueva capacidad la podemos cambiar, la podemos calcular como la constante K del dieléctrico por C. O sea, esto es siempre las capacidades las podemos calcular, ¿sí? Una capacidad con un dieléctrico K la podemos calcular como K, que es la constante relativa por la capacidad C sub 0 directamente, ¿no? En el vacío, que sería la primera parte. Y si después vos agarrás estas dos ecuaciones y armás el cociente de que la unidad, la energía final dividido la energía inicial, esto debería ser, como decían ellos, 1,1 porque es que aumentó el 10%. Cuando haces el cociente entre esas dos ecuaciones, fíjate qué es lo que te quedaría. 1/2 y 1/2 se te cancelan, ¿sí? K y C te quedaría K arriba nomás, y B al cuadrado y B al cuadrado te quedaría. Entonces, simplemente K es lo que te queda acá dentro de esta ecuación, ¿no? No sé si se entendió la simplificación, si querés la podemos desarrollar, ¿no? Acá te quedaría 0,5, K, C y B al cuadrado, y abajo te quedaría exactamente lo mismo, 0,5, ¿sí? Te quedaría C y B al cuadrado. Todo esto se simplifica y solamente te quedaría que C es 1,1. No sé si se entendió. Sí, 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 ahí se entendió mejor. También lo puedes Pero experimentar desde el laboratorio de capacitores, ¿no? Capacitor Lab. Podés hacer la experiencia, viste, de ingresar un dieléctrico simplemente en varios capacitores, en el dieléctrico, ¿sí? Y le pones la capacidad, la energía almacenada, ¿sí? Y le ingresas una cierta cantidad de voltaje, ¿no? Y bueno, esto lo tendríamos que, ¿cómo es esto? Que sumear. No le vas a poder proponer lo de que la energía es constante, que aumenta un 1,10%. Vas a poder medir el aumento cuando vos le ingresás. Si te fijas acá, le ingresas un dieléctrico. En este caso tiene constante 2 y pico, ¿sí? Pero si haces el experimento real, deberías ponerle 1,1 y deberías ver cómo la energía, ¿sí? Inicialmente aumenta un 10% nomás cuando la subís. 0,8 y 0,88 me debería dar eso. Puedes cambiarle las placas, cosa de que sea mayor, ¿sí? Fíjate, si le cambias las placas hasta que tiene 0,10, cuando el ingreso de esto debería estar 0,11, ¿no? A ver si se lo podemos poner ahí con 0,1 esto. Y un 10%. Cualitativamente se puede hacer la experiencia.
Profe, Sí, porque hay una de las ecuaciones que estaban en los videos que era la energía potencial con el dieléctrico es igual a la energía sin el dieléctrico sobre K. Creo que ahí empezaba la confusión. ¿Cuándo se usaría esa ecuación? la energía, como dijiste, la energía potencial sin el dieléctrico. No escuché esa primera parte, Ornella. Sí, me parece que lo que dice es que hay algunos apuntes, o no me acuerdo si era algún video de César, que decía que siempre se mantiene una relación entre el campo eléctrico inicial, digamos, sin el dieléctrico, y después con el dieléctrico, que sería el mismo campo, pero dividido la constante de Claro, si la K. relación es esa, me parece que lo que estás queriendo decir es que la energía inicial dividido la energía final del sistema es 1 sobre K, que te quedaría acá. Es la misma ecuación, pero da vuelta el cociente entre ambas, el cociente entre las energías. Lo que te está haciendo es una comparación. ¿Qué es lo que estás comparando vos? Si estás comparando el estado final dividido el estado inicial, o si estás comparando, como la de abajo, el estado inicial contra el estado final de tu sistema. En esta primera, si vos lo decís, en esta primera ecuación, si vos lo pasás energía inicial, lo pasás desde este otro lado, te dice que la energía final crece K veces la energía inicial del sistema. Y en este te está diciendo, si vos pasás esto de este otro lado, que la energía inicial de tu sistema decrece K veces con respecto a la energía final. Con Profe, creo que Profe, disculpa la interrupción, en el apunte está al revés, la relación está. en este O sea, caso, claro que U final es igual a U inicial sobre K. y también depende de qué es lo que estés haciendo dentro del dieléctrico. Si vos el dieléctrico lo estás insertando hacia dentro de tu problema y esa es tu condición final, o si el dieléctrico estaba con la condición inicial, con el dieléctrico puesto adentro del capacitor y vos lo estás extrayendo el dieléctrico, ¿se entiende? Si vos tenés tu condición inicial así y si vos lo extraes, en este caso, la condición inicial va a ser la que tenga la constante K del dieléctrico y la condición sin el dieléctrico va a ser la condición final, o si vos estás en esta situación inicialmente y vos insertás el dieléctrico. En eso es lo que tienen que prestar atención de las condiciones que ustedes tengan. Y si no, pásenme el link del libro o de lo que está haciendo la clase de César y hacemos un análisis, lo miro yo de vuelta y vemos qué es lo que está de diferente con respecto a esto. Pero lo que ustedes tienen que siempre analizar es cuál es la condición inicial del sistema, cuál es la condición final y qué parte está el dieléctrico o en qué parte está en vacío o si está en alguna fracción ingresado el dieléctrico. ¿Se entendió eso? Digo que puede ser eso la diferencia. Ok, sí, creo Ya. que tal vez sea eso. Yo creo que tal vez debe ser eso. Si no, alguno páseme el link ese, o del libro, o del video de César, y lo analizo después ahí cuando terminamos la clase. Yo me siento a mirarlo un ratito y veo qué era lo que decía César. Pero lo importante siempre es partir desde principios básicos, de poder describir la fenomenología, ¿sí? Y después, a través de entender la fenomenología, uno puede aplicar. No se acuerda uno de ecuaciones de memoria, o yo no me las acuerdo de memoria, sino que simplemente me acuerdo las ecuaciones madre. Me acuerdo de qué varía, no sé, cuando vos ingresás un capacitor, le ingresás un dieléctrico, bueno, su capacidad queda modificada K veces, y después voy tratando de describir lo que mi fenomenología que describí en el paso inicial, tratando de describir eso con ecuaciones y ver cómo puedo relacionar esas ecuaciones para ver si me sale algo coherente. profe, Sí. una consulta. K siempre es más, o sea, a ver, mayor a 1, ¿no? Correcto, no hay hasta ahora en elementos magnéticos sí existen lo que se llaman los elementos diamagnéticos, que son algunos elementos que te reducen el magnetismo, ¿viste? Que no que te lo incrementa el magnetismo. Elementos ferromagnéticos vos tenés el hierro, elementos ferromagnéticos tenés elementos que son amagnéticos, como podría ser el aluminio o el cobre, que no interactúan con el electromagnetismo, pero después tenés elementos que sí lo debilitan al magnetismo. En la electricidad no existe no existe un elemento
que te reduzca el campo. En verdad es al revés, que te aumente el campo eléctrico, porque lo que te hace un dieléctrico es reducirte el campo eléctrico que tiene en el vacío ese capacitor. Entonces, no existe un elemento, una K, que te haga reducir la capacidad que tiene propia el capacitor. Perfecto. Tenés también una tabla, si vos lo mirás dentro de los apuntes, que sería los apuntes que tenés en el Drive acá, tenés una tabla, si mal no recuerdo, que te deja ver eso. En uno de los apuntes ya de la última de las subunidades, que es un apunte un poco más avanzado, si alguno lo está leyendo, este apunte que se llama Campos 1 y 2, que es un apunte lo saqué de una materia que tenemos más avanzados de la UBA, de teoría de los campos, ¿sí? Que es una materia un poco más avanzada, pero la parte conceptual está muy bien y las ecuaciones madres lo tienen. Tenés esta tabla, ¿sí? Que sería una tabla básicamente de constantes ¿cómo es esto? De constantes K, lo podés llamar también epsilon relativo. Y fíjate que uno sería el vacío directamente, pero ya después tenés el aire y después todos los materiales que nosotros conocemos aumentan la constante K del vacío, ¿sí? La constante K, aumentan la capacidad K veces, desde PVC, polietileno, cualquier otro tipo de estos elementos. Capaz que ustedes piensan que en general, o sea, esto es un concepto erróneo que uno tiene, que uno le ingresa en general un dieléctrico a un capacitor para aumentarle su capacidad, pero en verdad la relación fundamental que uno tiene de un capacitor es simplemente para darle una rigidez mecánica al sistema que uno que está construyendo. Porque ustedes estudiaron ya capacitores planos, ¿sí? Capacitor, cylinder, ¿sí? Pero por cómo está construido, en verdad, a ver si podemos ver cómo está construido desde capacitor plano y enroscado. Porque por cómo está construido un capacitor, no sé si ustedes a ver si lo vieron acá, a ver si capacitor comercial, ahora sí. Tablas. Estos capacitores que uno ve acá, lo que tienen hecho estos capacitores es los dos planos de un capacitor con la lámina del dieléctrico en el medio, y todo eso lo van enroscando, ¿sí? Hasta que queda este cilindro directamente. Entonces, si vos enroscaras las dos placas de un capacitor, ¿sí? Las trataras de enroscar directamente una sobre otra, sería muy difícil que no se toquen esas placas del capacitor, generando a vos un cortocircuito o una descarga de ese capacitor. Entonces, en verdad lo que se utiliza son los dieléctricos, cualquier tipo de dieléctrico, plástico, papel, PVC, polietilenos, ¿sí? Para darle rigidez mecánica a estos sistemas y que cuando vos los enrosques queden aislados directamente una placa positiva de la placa negativa y que no se pueda transportar, no se pueda saltar carga de un lado a otro y se te genere un campo eléctrico. No sé si eso lo vieron. A ver si hay alguna fotito. Algunos de estos capacitores que estén desarmados. A ver si inside. Ahí tienen algunos de estos. ¿Ven? Así está enroscado directamente el capacitor. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan con respecto a los cuestionarios y a los problemas? Profe, ahí mandé por el chat de Zoom Ajá, por el libro virtual, ok. que era por la pregunta anterior, la pregunta 11 del cuestionario 2.34.4. En la Claro. página 660 está eso que decía de la energía. Dale, ahí vemos qué es lo que está diciendo el libro y a ver si lo tenemos que corregir o no.
Profe, mientras que eso carga, ahí se me escuchan, ¿no? Sí, Ornella. Hay algunos ejemplos algunas lecciones que están rotos, no se pueden ver directamente. ¿Tenés el link o algo como para poder verlos aparte? O... Dale, hay un canal dedicado a eso, que es el canal de soporte. Si me lo dejas ahí los links, yo veo qué es lo que le pasó a los links y los trato de recuperar directamente. Sí, son todos los finales las lecciones finales que dicen algo como de ir a ver el ejemplo del ejercicio resuelto y está como el link, solamente ese ejercicio, esos están todos rotos, creo que eran 3 o 4 por ahí. Dale, si me los dicen ahí, yo lo dejo. Entonces me dijiste que era la página 600 y pico. Sí, 660. 660. En esta, ¿no? Claro, ahí en celeste. Entonces, esto viene de atrás. Leamos un poquitito bien cuál es la situación que está trayendo. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Una más, vamos a ir atrás. Condensador con un dieléctrico, te da cuál es la tensión colocado entre las placas. Te disminuye el voltaje. En este caso, si te disminuye el voltaje, está hablando de un capacitor que está desconectado de la batería, ¿sí? Si monitoreamos el voltaje, esto disminuye, la constante K del sistema, ¿sí? Lo que te hace pensar entonces es que si se conserva la carga en uno de estos capacitores, es su capacidad la que aumenta K veces, ¿sí? Este es el capacitor desconectado. Entonces dice, la ecuación nos dice que la capacitancia se puede incrementar por un factor K cuando insertamos el material dieléctrico para llenar completamente el espacio. Ten en cuenta que en esta ecuación K puede estar en 1, en otras palabras, ¿sí? Tenés una fuente, cuando está completamente cargado, ¿sí? El condensador tiene un voltaje en vacío B y la carga Q sub 0, y en el caso 1 la batería está desconectada y luego en el paso 2 se inserta el dieléctrico directamente. Es con la batería desconectada este paso que están haciendo ellos acá directamente. ¿No? Y entonces, con la batería desconectada, lo que nosotros tendríamos que utilizar es otra de las ecuaciones, ¿no? Porque esta que nosotros hicimos acá es con esta primera ecuación en donde lo que nosotros encontramos es básicamente la tensión se permanece constante porque es básicamente lo que nosotros tenemos cuando tenemos un capacitor que tiene bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Una fuente conectada. Pero si vos tenés lo que decíamos en la segunda parte, si vos tenés un capacitor que tiene entonces no la fuente, sino que lo que vos tenés es voy a copiar el igual también, estarías parado en esta situación, ¿sí? Que sería el otro de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que se conserva en este tipo de problema? Bueno, lo que se te conserva en este tipo de problemas es lo que sería la carga. La carga es lo que permanecería como inicial, vamos a ponerle I, y la carga final de tu sistema es lo que permanece constante. Si vos lo mirás en el laboratorio de capacitores que nosotros vimos recién, también vas a observar eso. En el otro, como estaba conectada a la fuente, era la tensión lo que permanecía constante, pero si vos tenés un dieléctrico y lo cargaste al capacitor, vamos a ponerle un medidor de carga en las placas, ¿sí? 0,54, lo desconectás de la batería y le ingresás el dieléctrico, fíjate que la carga es lo que se mantiene como constante directamente. Y entonces, como tenés esta ecuación, ¿sí? Fíjate que la K te está dividiendo. Entonces, ¿no? Porque el K te quedaría dividiendo porque la C está en el denominador. Entonces, tu energía inicial es esta, de tu sistema, y tu energía final, ¿sí? De tu sistema es 1/2 de la carga Q, también al cuadrado, dividido en este caso K por C, que sería la condición de agregarle una constante dieléctrica a tu capacitor. Y si vos haces esto directamente
haces la energía final dividido en la energía inicial de tu sistema, ¿sí? Ahí fíjate que te quedaría que en este caso sí es 1 sobre K. ¿Qué es lo que sucede cuando vos tenés cuando fenomenológicamente estás haciendo esto? O sea, fíjense que en este caso la energía final aumenta K veces, ¿sí? Cuando vos tenés una batería. Y en cambio la energía, cuando vos no tenés una batería, disminuye K veces. ¿Qué es lo que está sucediendo en eso fenomenológicamente? Bueno, cuando vos tenés, si ustedes ponen el detector de campo eléctrico, si ustedes ven qué es lo que le pasa a las cargas en ese dipolo, en estos dipolos que son estos elementos que uno tiene adentro del dieléctrico, vos tenés moléculas, tenés átomos que tienen cargas eléctricas positivas y negativas, los electrones y los protones. Fíjense que cuando yo lo ingreso adentro del dieléctrico, si ustedes hacen zoom, ven que lo que le pasó al dieléctrico es que básicamente se separaron las cargas positivas de las negativas, o sea, te quedaron todos ordenadas las cargas. Básicamente eso es lo que sería lo que estamos observando. La pérdida de energía es, vos tenés todo un material que está completamente desordenado, aleatoriamente está, y entonces lo que haces cuando vos lo ingresás adentro de un campo eléctrico, es el campo eléctrico el que realiza trabajo y te ordena todas las cargas y te las deja todas polarizadas. Entonces esa pérdida de energía es la que nosotros estaríamos observando. Por lo menos desde la matemática. No sé si se entendió ahora la diferencia. ¿Podés repetir la última parte? Que no terminé de entender bien. O sea, cuando desconectás la batería, dijiste que es el campo eléctrico el que hace trabajo sobre el dieléctrico y por eso se pierde energía. Claro, vos lo que tenés es, si vos mirás las líneas de campo eléctrico, esta línea de campo eléctrico, y si vos mirás la energía almacenada, lo que están haciendo es, están agarrando todas moléculas que vos inicialmente en un dieléctrico las tendrías desorganizadas, ¿sí? Vos tenés una molécula y que tenés un elemento positivo y tenés un elemento negativo de la molécula y están todas así, ¿sí? De forma aleatoria, menos y el más. Y cuando vos pasás a una situación en donde excitaste a ese dieléctrico con un campo eléctrico, ¿sí? Lo voy a dibujar en azul, el campo eléctrico exterior en vacío tiene esta dirección, todas las cargas que vos tenías completamente desalineadas te quedan todas ordenadas, te quedan todas alineadas con el positivo en la dirección del campo eléctrico y el negativo en la dirección opuesta. Esto es porque básicamente la fuerza electrostática sobre el protón, ¿sí? Te quedó en este sentido, ¿sí? Y la fuerza electrostática sobre el electrón te quedó en el otro sentido opuesto. Entonces, el mover todas esas cargas, que están todas de forma aleatoria en un dieléctrico sin polarizar, ¿sí? Es lo que te consume energía de tu sistema. Y como vos no estás, y esto es polarizado, como vos no tenés una fuente de tensión a la cual esté conectado para pedirle más energía y mantener el potencial como el elemento constante, lo que hace básicamente es sacrificar energía que tiene almacenada en el campo eléctrico y ordenar con esa energía que él sacrifica, genera la fuerza, ¿sí? Sobre el protón y el electrón. En esos pequeños movimientos que vos tenés de las partículas, lo que vos vas viendo es la pérdida de energía o la realización de trabajo por parte del campo eléctrico. Claro, entonces, como pierde energía, también pierde potencial eléctrico, ¿no? Claro, como pierde energía, también pierde potencial eléctrico. Ok, gracias. Profe, yo tenía una Sí. duda sobre un ejercicio de parcial de circuitos. No sé si se puede ver. ¿De circuitos eléctricos o circuitos con capacitores? Circuitos con capacitores, RC. Vale. A ver, ya lo. Pégalo ahí Sí, en el Slack, o si está en el aula, decime dónde está y lo buscamos. Es del 2019, Ajá. el preparcial 2.1. Entonces.
exámenes parciales 2019. Preparcial Sí. 2.1. Sí. Justo no cargo. Ahí. Tengo una duda sobre el Esperá, primero. Sí. Dice que por R1 guarda circula una que corriente. es un tema de la unidad que viene porque es un circuito mixto, es un circuito que tiene resistores y que tiene capacitores, y entonces, si alguno está, yo la voy a responder ahora, por supuesto, la pregunta, pero si alguno se queda perdido en alguna parte, sepan que es de la unidad que viene este problema, y entonces, nada, a lo sumo lo podremos revisar bien la semana que viene, por si las dudas. Pero decime entonces, Genaro. Dice que está en estacionario Ajá. y que por R1 circula una corriente. Y que por R1 circula una corriente, sí, correcto. Sí, tengo la duda. En la malla de arriba, digamos, donde está R1 y C1, Claro. ¿no quedaría abierta esa malla? No, lo que te sucede es que te quedan ciertas partes del circuito abiertas, que son las partes en las que vos tenés capacitores completamente cargados. Las ramas que vos tengas en serie con algún tipo de capacitor es donde te queda abierto. Entonces, redibujemos el circuito y esas ramas las repensamos directamente. Entonces, nos quedaría a nosotros la primera fuente, esta tensión E2, que es lo que nosotros tenemos. Tenemos la primera de las resistencias, que es R1, y después cuando vos te venís para acá, esta rama que te quedaría acá con un capacitor, sí te queda abierta. Pero vos fíjate que la corriente en ese caso te puede derivar hacia este paralelo que vos tenés acá con estas dos resistencias. Entonces, acá vos sí tenés circulación de corriente en las resistencias R4 y R3, ¿sí? Que vos tenés acá. Y después vos fíjate que R2 y C2, que vos serían las que tendrías acá, tendrías esta R2, como estás en serie con un capacitor, ¿sí? Básicamente te queda abierta esta malla, esta rama, digo, porque tenés este capacitor que está completamente cargado, y si está completamente cargado, ¿sí? No produce, no te deja pasar la corriente. Pero sí lo que vos tenés conectado es esta resistencia R3 que está conectado a este punto que vos tenés acá. Entonces, la corriente de 3 amperes que vos tenés ahí en este problema, lo que está haciendo, ellos te dicen, tenés esta corriente de 3 amperes que está circulando por acá, que sería el único dato que ellos te están dando inicialmente, ¿no? Te dice, la figura se encuentra en régimen estacionario es que los capacitores se encuentran completamente cargados, ¿sí? Y después te dice, la intensidad de corriente que circula por el vector de 3,1 te queda acá, y después vos, esa corriente de 3 amperes, vos sabés que solamente se puede derivar por acá, ¿sí? Y después se te va a hacer en un paralelo, se te va a diverger en estas dos corrientes, que las puedes llamar I4 e I3, ¿sí? Por los números de las corrientes. Esta es I3 e I4, y vos sabés que, esta es I4, perdón. Entonces, vos sabés que escribiendo la ecuación de nodos de este nodo, ¿sí? 3 amperes es igual a I4 más I3, ¿no? No sé Sí, si sí. te habías dado cuenta. No, sí, sí. Ahora veo que hay un nodo ahí, entonces no estaban en serie. R1 y Este C1. nodo, ¿qué nodo te diste cuenta que existía? Este que está acá. Eh, no, Este no, que está R1 ahí. y C1. Digamos, bajás por R1, bajás y ahí Ajá. está el nodo. Ese Ah, es. esto. Correcto. Sí, Sí. sí. Pero bueno, ahí está este nodo, pero como esta rama tenés un capacitor completamente cargado, tenés que descontarla la rama directamente esa. No, no descontarla, pero Claro. digo, no absorbe ni deriva corriente esa rama por estar completamente cargado. Listo, listo. Está bien. Bueno, muchas gracias. De nada, Genaro. Profe, yo tengo una duda también de un parcial, pero sobre dialéctricos. Dale. ¿Te acordás el número? Sí, ahí te digo, es del 2018, el 1.2. 2018, entonces. 1.2. Sí, el punto 3. El punto 3. La figura Sí, representa el porque capacitor. está la resolución Ajá. y siento,
Como que no llegué claramente a eso porque lo hice capaz más fácil, pero creo que me salté un paso. Porque lo que yo no entiendo, Esperá que lo leemos para todos. sí, Así, obvio. es de alguna pregunta, de alguna de las primeras preguntas, ¿correcto? Sí, la pregunta A, porque ya las otras no tengo Entonces, tema. la figura A te representa un capacitor de placas planas paralelas con un cierto área y una cierta distancia entre sus placas, y que el espacio está ocupado por aire o vacío. Sabemos que la constante inicialmente es eso. Su capacitancia es tanto, te da el valor y te dice, a dicho capacitor se lo carga conectando una batería de fuerza electromotriz tanto y se lo desconecta de la misma, ¿no? Esa es la situación inicial. Es un capacitor que te da la geometría del capacitor y te da básicamente la fuerza electromotriz, la FEM con la que se lo está cargando, y se lo desconecta. O sea, se te lo desconecta, te está diciendo que para la situación B, obviamente vas a tener que conservar. ¿Qué magnitud pensás que es lo que se conserva de la situación A a la B? ¿No se conserva la carga? La carga, correcto. Sí. Sí. Entonces te dice, para la pregunta te dice, calcule la fracción del área, ¿sí? O sea, yo entiendo que esto te estaría llenando en un dieléctrico en alguna proporción así, ¿no? Sería la idea Claro. de este problema. Calcule la fracción del área o el área absoluta, como que esté completamente lleno, que se debería ocupar en este dieléctrico, para que en los terminales haya la mitad de la diferencia de potencial que con la que se lo cargó directamente. Sí. Muy bien. ¿Y qué planteaste vos entonces en esta primera parte? Porque lo que yo no entendí, Ajá, o sea, lo había planteado como que primero saqué la carga inicial, después claro. saqué la capacidad del dieléctrico, porque tengo la carga que se conserva y tengo el potencial que te lo dicen. Pero el Y potencial no se después saqué, conserva, ¿no? El potencial ahí te lo dicen, no, pero no. pero te dicen que es la mitad. A ver, y te dicen que es la mitad de la condición final. Claro, por eso. Claro, sí. Y entonces vos con eso podrías calcular la nueva capacidad del sistema. Claro, yo saqué la capacidad del sistema Ajá. y despejé el área. Pero como lo planteé en la resolución, lo planteé como si hubiera dos capacitores, uno dieléctrico y uno no dieléctrico. Viste, como que Claro, están en serie. Y en ahí fue paralelo. que En en paralelo. paralelo. Sí, Claro, es que es sí, o sea, lo que vos hiciste seguramente es más sencillo que lo que yo hice en ese momento. Porque lo que vos, conceptualmente, ¿qué es un capacitor? Es un elemento conductor, ¿correcto? sí. Y dos capacitores conectados en paralelo, ¿qué son básicamente? Las placas positivas de capacitores que están conectadas por un elemento conductor, ¿correcto? Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre conceptualizar eso y acá decir, bueno, esto sería un capacitor C1 y este es un capacitor C2? Claro, eso es lo que no entendí porque quedó así. Porque es una forma de conceptualizar dos capacitores. Lo que yo hice es conceptualizar como si fuesen dos capacitores en paralelo y que uno está con un dieléctrico completo y lleno, derecho, y el otro está con una fracción vacía, pero es lo mismo que vos podés plantear en este sistema. Vos podés plantear que el área, ¿sí?, de uno de estos capacitores, parte de este área de este capacitor está llena y parte de este área del capacitor está vacío, simplemente. Sí. ¿Cuál? Perfecto. O sea, vos acá lo que tenés es esto que sería un cacho de cobre, que es un elemento de metal que conecta las dos placas de los dos capacitores. Y acá lo que vos tenés es el mismo área del capacitor que lo separás conceptualmente. O sea, es un solo capacitor, en verdad, que tiene una fracción de dieléctrico ingresado, pero que lo podés conceptualizar y lo podés pensar como si fuesen dos capacitores. De hecho, cuando vos sumás dos capacitores en paralelo, ¿cómo te queda la ecuación? ¿Te acordás cómo era? En paralelo no se sumaban, o sea, las cargas eran distintas y hacía las sumadas los capacitores. C1 y C2. Y si vos Sí. recordás, los capacitores los podías escribir como, ¿sí?, epsilon 0, obviamente, por el área, Sí, por el área sobre D. sobre la distancia. Llamémosle a este A1. Si vos tenés capacitores en paralelo que tienen la misma distancia, que es la condición en la que estamos nosotros en este problema, o sea,
la idea es hipotetizar estos dos capacitores, esta segunda situación como dos capacitores que tienen la misma distancia D entre las placas. Vos fíjate que te quedaría acá como si fuese un capacitor, ¿sí? De esta forma, C1, y el otro de los capacitores te queda lleno con una constante K dieléctrico, ε0, y te quedaría el área 2, ¿sí? Dividido la distancia. Y en definitiva lo que estás haciendo es sumando las dos áreas, ¿correcto? Perfecto. Es eso lo que estás haciendo, es una forma de conceptualizarlo, el problema, como separarlo en dos pedacitos más chiquititos, pero vos también lo hiciste, o sea, de otra forma, y también se puede resolver así. Son simplemente a veces cosas que, viste, que la primera clase yo le dije que a veces no se sorprendían. Todos los problemas de física tienen muchas formas de resolverlos, y seguramente encontraste esa otra forma, no, seguramente no, la encontraste, que lo resuelve más eficientemente, porque describiste 3 pasos, si mal no recuerdo ahí. Sí, no, o sea, por eso me pareció como que, no sé, vi que había más pasos y dije, bueno, capaz en una... Llegaste al mismo valor seguramente, ¿o no? Sí, llegué a lo mismo, pero quería saber teóricamente a qué iba eso, lo que habían hecho. Perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Alguno más que tenga algunas preguntas para resolver? ¿De parciales o de los temas anteriores? ¿De los cuestionarios? Yo tengo una duda de vuelta sobre los temas. Ley de Faraday-Lenz entra en inducción magnética, ¿no? Correcto. Quinta unidad, Genaro. Es con lo que arranca. Ok. O sea que ahora vamos a ver solamente hasta magnetoestática nomás. Que magnetoestática es fuerzas magnéticas, torques, ley de Ampère y distribuciones de ley de Ampère, y después fuente de campo magnético, ley de Biot-Savart, por ejemplo, y algunas distribuciones así de campos magnéticos que no son no homogéneas, o puede ser anillos, ese tipo de cosas. Está bien, está bien. Bueno, gracias, profe. De nada, Genaro. Profe, yo tenía una duda, pero es de electrostática. Dale. El cuestionario 1.216. Hay una pregunta en la cual, a ver si está atrapado. 1.2.16. Sí. Es la única pregunta que después. Una de las respuestas decía que PB es igual a PE. No estaría entendiendo por qué. Entonces, espera. Primero te introduce el concepto de superposición de efectos, ¿no? Porque te está describiendo básicamente que cómo el potencial de algún punto es la suma de todos los potenciales parciales. Y entonces después te da una distribución de carga, te da una carga Q2 y una carga, te da estas dos cargas, dice, considera el potencial eléctrico debido a los dos objetos de tipo puntuales, ¿sí? Como el ejemplo que se encuentra abajo, donde tenemos esta carga positiva y esta carga negativa, ¿sí? Y dice, compara el potencial eléctrico de los lugares marcados como A y E. Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo? Te pide comparar dice, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo de los potenciales? Entonces te pide el potencial de A y el potencial de E, ¿sí? O te marca esos dos puntos y te dice, seleccione una o más de una respuesta. Entonces te dice, el potencial de D es igual al potencial de C. ¿Estarías de acuerdo con esto, sí o no? No, con esa no. Con esa no. El potencial de A es igual al potencial de C. ¿Estás de acuerdo con eso, sí o no? Tampoco. Tampoco. El potencial de B es igual al potencial de E. ¿Estás de acuerdo con esto, sí o no?
Esa es la que tenía duda, porque para mí no eran iguales, pero no sé qué... ¿Cuánto vale el potencial de la carga Q2 con respecto a al punto E? K por Q dividido el radio, la distancia, ¿no? Si B y E están en la bisectriz, porque es un diagrama simétrico, ¿no? Todos se encuentran a la misma distancia. ¿Cuánto valdría el potencial que tiene la carga Q1 sobre el punto E? El mismo, pero con un signo negativo. K por Q dividido esta distancia. Entonces, ¿qué podemos decir del potencial del punto E? Que es 0. ¿Y qué podríamos decir con el potencial del punto B, entonces? ¿Cómo es la distancia entre la carga Q2 y B y la distancia de la carga Q1 y B? Ah, claro, es la misma. Sí, yo lo estaba viendo de vuelta con el tema del campo eléctrico. Como el campo eléctrico no es 0, entonces... Claro, pero que el campo eléctrico no sea 0 no implica que el potencial pueda ser 0 o no. El campo eléctrico te da la dirección de máximo crecimiento del potencial, ¿viste? No te dice si el campo puede ser 0, sin embargo, podrías tener potencial. De hecho, el ejemplo más claro que podés tener de eso es ¿cómo es esto? El pico de una montaña. Vos en el pico de una montaña, ¿cuánto vale la derivada? Pues, creo que se puede hacer una derivada en un pico. En un pico no, bueno, pero imagínatelo como redonda, ¿no? Como si fuese un menos x al cuadrado, una cosa así. Sí, creo que era 0, ¿no? 0, sin embargo, vos tenés derivada hacia ambos lados sin embargo, tiene un valor. No es menos x al cuadrado porque vale 0, pero si imagínate que la tuvieses desplazada para arriba, ¿no? Un poco esa curva. Y la última que quedaría como para analizar es el potencial de B y el potencial de D. ¿Podemos decir algo con respecto a eso? Sí, o sea, yo estaba de acuerdo con esa, la única que había explicado. Correcto, sí. El potencial de B es 0, ya lo sabemos, y el potencial de D es negativo, ¿sí? No sabemos cuánto exactamente, pero es negativo porque te das cuenta por las distancias, ¿sí? La carga Q1 negativa está a una distancia menor que la carga Q2 y por ende entonces va a generar un potencial más negativo y más grande que el potencial que genere la carga Q2 con respecto a ese mismo punto. Sí. Y otra consulta, nada que ver con este cuestionario. Estaba viendo los videos de polarización de los dieléctricos. No me terminaba de quedar muy claro. No sé si hay algún otro video o alguna otra documentación que uno pueda leer que vos recomiendes como para que pueda quedar. De videos, tal vez no tanto, pero sí lo que te recomiendo, porque nunca encontré ese tema bien explicado en español. Lo que sí podés leerte es el apunte este que les mostré recién yo, de Campos. Te lo pego ahora el link. Lo que deberías leer son solamente las primeras 4 o 5 páginas en donde explica lo que sería la fenomenología de polarización, ¿sí? Que es el desplazamiento, en este caso, de la nube probabilística donde se encuentra o del orbital del electrón, si lo querés mirar así, que ese desplazamiento del orbital del electrón, lo que te genera en un promedio cuando se desplazan un montón de orbitales de electrones, es un campo eléctrico entre la carga positiva del protón y el electrón. Entonces, este primer apartado, el apartado de ruptura dieléctrica, podés no leerlo si querés, no es algo tan importante si no sos eléctrica, pero sí podés arrancar después en dipolo eléctrico, ¿sí? Y podés arrancar en potencial inducido en el vector de polarización, ¿sí? Acá donde describe lo que sería la ley de Gauss, la polarización de las cargas, y después lo que sería el cambio de medio, las condiciones de frontera, porque en condiciones de frontera en general se toma bastante cuál es el vector que se conserva en las diferentes condiciones de frontera, cuando vos tenés o capacitores en serie o capacitores en paralelo, cuáles son las componentes del vector desplazamiento o las componentes del vector de campo eléctrico o de polarización que se conservan dependiendo de cómo están esos capacitores. Entonces, salteándote esas hojas, podés leer hasta acá, ¿sí? hasta este apartado de la hoja 11,
y con eso deberías comprender todo lo que sería la parte de polarización directamente. Si hay algo que está muy avanzado de la matemática, porque este apunte da a entender que uno tiene en general entendido análisis matemático 2 como para que puedas entender algún rotor, alguna divergencia, pero si no los entendés, no te preocupes, en general los rotores y las divergencias vos los viste en formas integrales en la ley de Gauss y en la ley de Ampère, así que yo creo que ese apunte es algo bastante, no sé, es lo que encontré en internet que se puede digerir, digo yo. Dale, gracias. Fíjate que serán 7 hojas, una cosa así. No, no leas ruptura dieléctrico ni efecto de corona, y el resto de las cosas sí las deberías leerlas. O sea, la ruptura del dieléctrico, si la quieren leer, es entendible también. Es lo que sucede cuando uno supera la tensión de aislación de cualquier material, inclusive la tensión de aislación del aire. El aire tiene una ruptura, una tensión también de ruptura, y es lo que nosotros conocemos como los rayos. ¿Sí? Los rayos lo que hacen es cuando vos tenés una suficiente cantidad de carga eléctrica en una nube y tenés un exceso tanto de carga que supera la rigidez eléctrica del material del aire, que en condiciones normales de presión y de temperatura es 21 kV por centímetro, pero con la humedad eso desciende. Bueno, todo el exceso ese de carga que vos tenés en la nube, lo que hace es, a través del rayo, ¿sí? A través de esa corriente eléctrica, básicamente te permite a vos descargar la nube, ¿sí? Porque envía todo ese exceso de carga o defecto de carga, lo envía hacia la Tierra. Y el efecto corona es esa ruptura del dieléctrico cercana a las líneas de alta tensión. Cuando uno está cercano a las líneas de alta tensión, básicamente uno escucha un ruido de fritura, por decirlo así, y ese ruido de fritura son pequeñas descargas parciales de ese dieléctrico, del aire que se están rompiendo, y entonces, bueno, son dos efectos. Si les interesa leer, son cosas específicas de ingenieros eléctricos, pero suceden también en la naturaleza. ¿Alguna pregunta más que tengan ustedes? Ornella, Genaro, Ariana, Sergio, algunos de los más que están. Yo por ahora no, profe. Gracias. Bueno, hagamos esto. Sí, yo tampoco. No, La unidad mañana. Yo por mi 2 parte la tampoco. terminé hoy, así que había algunas cosas que no había entendido del feedback, pero después, nada, con los mismos apuntes o googleando un poquito, los entendí, creo. Perfecto. Bueno, recuerden igual que mañana, seguramente haciendo algunos ejercicios ahí en clase, van a emerger algunas, voy a llevar otra vez ejercicios tipo de parcial o ejercicios típicos. Y bueno, ahí vamos a seguir avanzando y midiendo. Tomemos asistencia, déjenme otra vez ahí dejen su nombre y legajo. Julián, Sí. tengo una pregunta. Yo entré un poquito más tarde. Ajá. Y puede ser que mandaste algún link o algo de Discord o entendí mal. Que mandé algún Link o algo de un Discord o algo así, porque entré y vi algo que me pareció que era eso. Mandó la pizarra de hoy. Mandé la pizarra de hoy, pero no, era un Miro, se llama, pero Discord no. Tenía abierto el Discord de mi trabajo, pero no, ahí lo cerré. Capaz que te quedó esa idea de un Discord, pero Claro. no, Listo. no. Nosotros usamos Slack para trabajar y mandé la pizarra. Mandé también un apunte que me pidió Ornella para polarización y dieléctricos. Mandé el apunte que es el que está linkeado también el aula para leer acerca del vector de desplazamiento, polarización y desplazamiento, o sea, pero no mandé ningún Discord. Listo, no, entonces sí, me confundí, gracias. No da problema. Voy a asumir que tu nombre no es creo que estaba hablando Andrea o eso me marca ahí que no es eso. No, Leandro. Leandro, ahí está. Genial, Leandro. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. Las clases presenciales, Ajá. ¿hay forma de que se puedan realizar virtual o así de manera obligatoria?
Son así de manera obligatoria y eso es lo que planteé yo en el calendario Ok. directamente. No, ya hacer, o sea, para los que miran y se divierten dentro de internet, nada, este último tiempo hay nada, la gente se ríe de la gente que va al gimnasio y se filma, bueno, nada, está ese debate. Yo no no voy a ir a dar una clase presencial y filmarme, perdón, pero me superaría eso directamente. Así que son actividades que planteamos y que las planteamos así inicialmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que haya quedado así? Si no, pasando la hora de actividades, yo me quedo con alguno más, si tienen ganas, pero los que quieran, damos por cerrada la actividad y si alguno va teniendo algunas preguntas extra o algo que no quiera compartir así en público, lo terminamos ahí. Bueno, profe. Listo. Hasta mañana, Chao, entonces. profe, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Chau, mañana. chau. Chao, hasta luego. Chao, Julián, hasta mañana. Chao, Genaro.